Buenas tardes a todos. El tema que he traído a discusión el día de hoy es TAVI en pacientes de bajo riesgo quirúrgico y la pregunta que espero tratar de responder es si deberíamos o no extender su indicación a pacientes de bajo riesgo con los actuales avances en los estudios que se han hecho con respecto al tema. Como todos ya conocemos y anteriormente se ha discutido en el Ateneo, la estenosis aórtica severa ocupa dentro de las valvulopatías de válvula nativa un principal porcentaje y que esta prevalencia va aumentando exponencialmente a medida que aumenta la edad y que se estima actualmente que en los países desarrollados como en Estados Unidos para el 2025 habrá aproximadamente 1 millón de personas con estenosis aórtica severa asintomática y en Europa 1,3 millones de pacientes con estenosis aórtica severa. Y que bueno, anteriormente hemos discutido en los Ateneos acerca del TAVI y de su gran avance a pasos agigantados, ya que sabemos que esta técnica ha revolucionado el tratamiento de la estenosis aórtica, específicamente en los pacientes que eran antes considerados como inoperables, cambiando el paradigma de su tratamiento y demostrando que ha mejorado la mortalidad y la sobrevida de estos pacientes comparándolos con el tratamiento médico. Actualmente es una opción terapéutica preferida para los pacientes de alto riesgo siempre y cuando sea adecuadamente valorada por un Heart Team. En las guías comparten igual recomendación la cirugía y el TAVI y recientemente nuevos estudios randomizados y estudios prospectivos se han atrevido a proponer la extensión de su indicación como una alternativa a la cirugía en los pacientes de riesgo intermedio a pacientes seleccionados. Esto incluso ya está objetivado en las guías también. Entonces, ante todo este avance del procedimiento del TAVI, existe todavía una controversia importante por la robustez que pueda ser atribuida por la evidencia que actualmente está disponible y si esta o no justifica su uso para poder extenderlo a pacientes de riesgo intermedio o bajo. He traído un metaanálisis que fue presentado en septiembre de 2018, está publicado. Básicamente lo que hicieron acá los italianos fue hacer una revisión sistemática de pacientes que habían sido sometidos a TAVI versus cirugía y enfocándose en pacientes de moderado y bajo riesgo a los cuales le pusieron como criterios de inclusión el STS y en caso de no encontrarse el STS, el Euroscore. Para moderado riesgo lo establecieron como un STS menor o igual a 8 y un Euroscore menor o igual a 20% y para bajo riesgo un STS menor de 4 o un Euroscore menor del 10%. Muchos de los estudios clínicos que encontraron los tuvieron que descartar por estar duplicado, porque el rango intercuartilo o la desviación estándar salía del máximo correspondiente al puntaje del score requerido y se quedaron con 17 artículos, de los cuales tenían un total de 9.900 pacientes, teniendo como búsqueda el outcome primario de muerte de todas las causas y también analizaron otros eventos de vital interés como es la mortalidad cardíaca, eventos neurológicos, leaks, colocación de marcapasos y complicaciones vasculares. Dentro de los estudios que incluyeron en este metaanálisis, los más conocidos está el Observan, el CoreValve US-Pivotal, el Notion Partner y el último publicado dentro de los que están acá, el SURTAVI, todos digamos muy actuales, el SURTAVI en el 2017, algunos de ellos randomizados y que cumplían el criterio de no salirse del porcentaje del STS que estaba preestablecido, con un outcome que buscaban a corto plazo y la mayoría de estos estudios de los que tengo señalados, porque hay diferentes abordajes, eran de abordaje transfemoral, al menos en los últimos publicados, con un gran porcentaje de abordaje transfemoral. Ellos hicieron un análisis según los eventos, agruparon a todos estos estudios según los eventos, para determinar si hubo o no diferencia de todas las causas de muerte, tanto a corto plazo, que era menor de 3 meses, al año o a los 2 años, y no encontraron diferencia significativa en ninguno de ellos. O sea, no había una diferencia significativa entre el TAVI y la cirugía para muerte de todas las causas.
siempre y cuando esto estaba a expensas del abordaje transfemoral, porque al abordaje transapical obviamente le iba peor y digamos no tenía más eventos de complicaciones. Cuando agruparon según riesgo quirúrgico a todos los estudios que incluyeron, encontraron que solo pudieron hacer un seguimiento a corto plazo, menos de 3 meses, y al año, y que tampoco hubo una diferencia significativa tanto en la cirugía como en el TAVI para cada uno de los, digamos, según el plazo, ¿no? Para los eventos cardiovasculares mayores, para los eventos de mortalidad de todas las causas, ni a corto plazo ni al año, y no hubo estudios que reporten eventos a los 2 años en los pacientes de bajo riesgo, ¿sí? Esto, digamos, clasificaron el de bajo riesgo y los intermedios. Ellos concluyeron en este estudio que, como les había referido, hubo igual tasa de mortalidad para todas las causas cardiovasculares y neurológicas, tanto en el seguimiento a corto tiempo y al año, con tendencia a favor del TAVI transfemoral, no siendo así en el TAVI transapical. Esto confirmaba los reportes previos que sugerían que el TAVI puede ser comparado con la cirugía también a mediano plazo, y que esperaban que el acceso transfemoral y los dispositivos de las nuevas generaciones reduzcan aún más el tiempo hospitalario, la calidad de vida y costos, pero que había que tener cuidado con los jóvenes por la durabilidad. Ahora bien, si bien este metaanálisis se muestra a favor de que no existiría diferencia al TAVI, tenemos que también ver qué estudios fueron los que le aportaron información al metaanálisis, porque ya antes habíamos debatido acá al Partner 2 y al SURTAVI, que eran estudios de no inferioridad que buscaban comparar el TAVI versus la cirugía en pacientes de riesgo intermedio, pero que tuvieron muchas críticas. Si bien estos estudios demostraban a los 12 meses y al año que no había una diferencia real entre la cirugía y el TAVI para muerte de todas las causas y stroke discapacitante, el análisis del perfil de riesgo de los pacientes nos hacen creer que realmente no eran pacientes de riesgo intermedio. Para poner un ejemplo, cuando se analiza, por ejemplo, el test de la caminata en ellos, el 40% de los enfermos de este estudio eran muy frágiles, y teniendo una gran prevalencia de fragilidad en el Partner 2, también se cuestiona en ellos que no hubo una idoneidad de tratamiento quirúrgico propuesto, porque hay una gran tasa de un riesgo de hemorragia grave al año en la cirugía, que da un riesgo acumulado del 45,5%, que la verdad para centros con gran capacidad esto no es una realidad. Entonces probablemente también a la cirugía le pudo haber ido igual, porque tampoco se le dio la más idóneo tratamiento quirúrgico, y que bueno, que hubo también un porcentaje no inferior o importante, del más del 20% de pacientes que ya tenían cirugía coronaria previa. Incluso había pacientes que tenían otra valvulopatía como insuficiencia moderada, que obviamente como sabemos, las guías actualmente nos dicen que si vamos a intervenir una valvulopatía severa, deberíamos también intervenir la otra valvulopatía. Probablemente estos pacientes la mayoría de ellos no fueron resueltas sus 2 valvulopatías porque eran también frágiles. Y esto, bueno, nos hace pensar que una cosa es la edad biológica y otra es la edad cronológica, que probablemente no hayan sido de tan bajo riesgo, de tan riesgo intermedio estos pacientes estipulados en el Partner 2. Luego apareció el SURTAVI, que también fue otro estudio de análisis de no inferioridad, que comparó el TAVI versus la cirugía, y que también incluían a pacientes de riesgo intermedio. Ellos tenían un porcentaje de un STS un poco menor que los pacientes ubicados en el Partner 2, de un STS de 3 y 15%, y se utilizó en su mayoría a la CORE-VALV en un 84% y en un 16% la EBURUT-R. Incluyeron 864 pacientes en este grupo, y en el grupo del TAVI, y 796 en el grupo quirúrgico. También demostraron dentro de sus análisis que no hubo una diferencia entre la cirugía y el TAVI para todas las causas de muerte o ACV incapacitante, y que concluyen que es igual de eficaz y seguro como el reemplazo de válvula aórtica. Digamos, ellos lo que dicen es que es muy difícil a veces estratificar solamente con el STS y el Euroscore, decir que los pacientes son realmente de riesgo intermedio, porque existen otro tipo de comorbilidades o factores que predisponen a que no lo sea, pero que sin embargo
por tener menor porcentaje o menor score en el STS, consideran que sus pacientes tuvieron menos riesgos que en el Partner 2 y que fueron mejor estratificados por el grupo de Heart Team, teniendo pacientes menos frágiles que los que hubieron en el Partner 2. Obviamente en el SUR-TAVI se repite las mismas limitaciones que presenta el TAVI como procedimiento. Sabemos que una de las grandes desventajas es que tiene todavía presentó todavía un gran porcentaje de implante de marcapasos, comparándolo con la cirugía, un 25%, un 25,9% comparado para la cirugía un 6,9%, y también de mayores complicaciones vasculares y también la limitación del leak paravalvular. Y que la cirugía, bueno, sigue teniendo las complicaciones ya conocidas por todos, mayor requerimiento a veces de transfusiones y mayor incidencia en insuficiencia renal y mayores presentación de fibrilación auricular cuando se lo compara con el TAVI. Las complicaciones, la complicación más temida o la limitación más temida, como todos ya sabemos, es el leak paravalvular, porque tiene un efecto adverso de una gran, o sea, está muy relacionado con la mortalidad, y por eso todos los avances en los dispositivos han encaminado a esto, a tratar de mejorar o a tratar de reducir el porcentaje del leak paravalvular, tratando de tener mejores técnicas de imágenes como determinar el anillo por tomografía, el uso de dispositivos reposicionables y recapturables, mejorar el mecanismo de sellado perivalvular y tratar de disminuir todo eso con las nuevas generaciones de prótesis de TAVI que se están viendo actualmente. Pero también también es cierto que la cirugía no ha dejado, no se ha quedado atrás, y también ha ido avanzado en las bioprótesis sin sutura, que trataron de mejorar el perfil hemodinámico y disminuir con un impacto de cirugía mínimamente invasiva, mejorar el tiempo de clampeo y mejorando también, digamos, toda la injuria que podría ser una cirugía en pacientes de alto riesgo. Y cuando se comparó el Suterles versus el TAVI en los resultados, digamos, de corto plazo e intrahospitalarios, vemos que la verdad que con respecto a las limitaciones del método, lo más importante, que era el leak paravalvular, el SUR-TAVI presenta menor porcentaje de leak paravalvular que el TAVI, y la verdad que la mortalidad intrahospitalaria es bastante baja, al menos a los 30 días, hasta los 30 días, comparado con el TAVI. Así que bueno, también ha ido avanzando la cirugía en este mismo campo. Por lo tanto, bueno, si bien es cierto, hasta ahora no les he podido decir que realmente hay algo establecido para los pacientes de bajo riesgo, porque lo que se hizo anteriormente en el SUR-TAVI, en el NOTION y en el Partner 2 es incluir a pacientes de riesgo intermedio y bajo riesgo, pero se está viendo, digamos, un cierto camino hacia tratar de extender el tratamiento del TAVI hacia los pacientes de bajo riesgo. Y es así como parece que el mundo actual o la práctica clínica sobrepasa a la evidencia o está yendo haciendo cada vez más procedimientos de TAVI. Y digamos, en esta diapositiva muestro que hay una tendencia muy importante de los centros europeos, específicamente de los centros alemanes, de que han incrementado del 2008 al 2014 los procedimientos de TAVI, llegando a 14.000 procedimientos, y que ha habido, si se puede decir, un estancamiento o, digamos, un no crecimiento de las cirugías de reemplazo de válvula aórtica. Que esto también obviamente se relaciona con la disminución de la muerte hospitalaria que ha habido con respecto al TAVI, que antes era del 10,4% y actualmente en el 2014, según los registros europeos, es de 4,2%. Esto desde 2008 al 2014. Es decir, que en la práctica clínica se está viendo mayor porcentaje de TAVI cada vez más, y que inclusive los centros europeos, si bien es cierto la mayor parte de los pacientes que se someten a TAVI son aquellos inoperables, ya existe aquellos que tienen un STS entre 4 y 8, que son considerados como de riesgo intermedio y de bajo riesgo, a quienes se les ofrece el TAVI. Un 45% de pacientes con riesgo intermedio y a un 10% de los pacientes que están considerados de bajo riesgo. Es decir, que ellos están ofreciéndole TAVI a pacientes de bajo riesgo también en los centros alemanes y europeos, que es lo mismo.
Bueno, y dentro de las guías ya se está observando, como todos conocemos, el avance que tuvo el TAVI, ¿no? Que antes era simplemente para los pacientes inoperables, que después alcanzó la misma indicación en los pacientes de alto riesgo, y que los pacientes de riesgo intermedio te ponen que depende del riesgo-beneficio del procedimiento, de los precios y algo importante que antes no se decía, de la preferencia del paciente. ¿Okay? Tanto en las guías europeas como en las guías americanas ha avanzado hasta el riesgo intermedio, y que bueno, básicamente este es el paso que le queda. Que hay como cosas muy importantes también antes de decir, o antes de atrevernos a hablar en el bajo riesgo, es que, bueno, de las limitaciones que les mencionamos, el hecho de tener un gran porcentaje de marcapaseo ventricular digamos, sería una limitante para los pacientes de bajo riesgo, en quienes esperan que tengan una mayor expectativa de vida, no solamente porque fueran jóvenes, sino también porque, bueno, serían menos comórbidos, sino también el hecho de la durabilidad. ¿Sí? La durabilidad del TAVI todavía no ha sido demostrada a lo largo del tiempo, como sí de la cirugía, que las tasas de falla protésica quirúrgicas, o sea, los pacientes sometidos a cirugía, son muy bajas, del menos del 1% a los 5 años y de menos del 10% a los 10 años, mientras que la degeneración de las prótesis del TAVI a los 5 años es del 3,5 al 5%, y que no hay en realidad estudios a tan largo plazo, que básicamente lo que se ha resuelto, se tiene bastante conocido que existen factores individuales que alteran o ayudan a progresar en la degeneración de la prótesis del TAVI, como es un aumento en la obesidad, el valve-in-valve, las válvulas de pequeño tamaño, y que faltaría este tema de tratar de solucionarlo, tratar de hacer más estudios que nos ayuden a observar realmente en un seguimiento a largo plazo para determinar cuál es la real durabilidad del TAVI, de las prótesis de TAVI. Entonces, para mí, si nos planteamos la pregunta de si es ahora, si hoy en día con la información, con la evidencia actual, podemos o no extender su indicación, me parece que todavía no es el momento, que aún no lo podemos hacer porque no existe una adecuada evidencia, pero y que se requerirá estudios específicos en pacientes de bajo riesgo, que realmente sean de bajo riesgo, que demuestren su validez, y que también hay muchas cosas que mejorar con respecto a las válvulas, con respecto a lo que habíamos hablado del marcapaseo ventricular, que en pacientes jóvenes podrían presentar disincronía o enfermedad asociada al marcapaso, por el IC paravalvular, que todavía sigue teniendo en tasas importantes, y por la durabilidad, que es lo más crucial si se piensa extender esto al bajo riesgo. Que actualmente hay trials que están haciendo estudios específicos para pacientes de bajo riesgo, que todavía no están en la data actual, que es el Partner 3, el Evolut R, el Low Risk y el Notion 2. Para mí sigue avanzando el TAVI a pasos agigantados, que va a tratar de llegar a estos nuevos terrenos, y que el que jugará un papel importante será el Heart Team para determinar a qué tipo de pacientes realmente se puede beneficiar con este procedimiento que es el TAVI. Bueno, eso es todo en cuanto tengo que decirles por ahora. Muchas gracias.